Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos y muchas gracias por su participación a la presentación del carnet de denuncia de violencia de género. Y bueno, mi nombre es Carla Cosa, soy la coordinadora de comunicación de Impunidad Cero y les voy a presentar a las personas que nos acompañarán el día de hoy para hacer la presentación de este carnet. Está Catalina Cune, directora ejecutiva de Impunidad Cero. También nos acompaña Alejandra Padilla, cofundadora de Tu Historia Importa. Y también está con nosotros Víctor Pérez Cobos, fundador de Machos en Rehabilitación y consultor en materia de masculinidad y violencia. Muchas gracias a ustedes por formar parte de este evento. Y bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Catalina Cune, directora ejecutiva de Impunidad Cero, para que nos pueda presentar este carnet. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. También nos acompaña la maestra Margarita Cabrera Román, que es directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo. Y bueno, pues les quería agradecer también a todos y todas su presencia para esta presentación. Les voy a compartir pantalla. Entonces, lo que les estamos presentando hoy es el carnet de denuncia de violencia de género. Y pues que está enmarcado en esta semana en el que se conmemora el Día en contra de la Violencia contra la Mujer, y entonces por eso es que esta semana lo presentamos. ¿Por qué hacer un carnet de denuncia de violencia de género? Pues porque en México 7 de cada 10 mujeres mayores. Entonces lo que les estamos presentando hoy es el carnet de denuncia de violencia de género. Y pues que está enmarcado en esta semana en el que se conmemora el Día en contra de la Violencia contra la Mujer, y entonces por eso es que esta semana lo presentamos. ¿Por qué hacer un carnet de denuncia de violencia de género? Pues porque en México 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos una situación de violencia en su vida. Esto de acuerdo a la encuesta ENDIRE. También sabemos que el 93% de las mujeres que sufren de violencia física o sexual deciden no denunciar, no solicitar apoyo o no denuncian. Solo el 7% son las que denuncian. De estas mujeres que no piden apoyo o no denuncian es, dependiendo de cada una, algunas porque no saben cómo ni dónde denunciar, el 13%, el 7% piensa que no le van a creer o que les van a decir que era su culpa, o sea que las revictimizarán, el 7.5% no confía en las autoridades del gobierno, el 8.3% cree que es una pérdida de tiempo, el 9% por vergüenza, el 33% porque piensan que se trata de algo de importancia que no les afecta, y bueno, otros son los 10%. Esto es de elaboración propia con estimaciones de la ENDIRE 2022. Entonces, pues eso nos lleva a por qué hacer un carnet de denuncia de casos de violencia de género. Porque pues nos enfrentamos a este fenómeno común y constante al que de pronto no se le da la importancia suficiente. Y como vemos, hay muy poca denuncia, y entonces la probabilidad de que un delito se denuncie y esclarezca es tan solo del 1%. Entonces, como en Impunidad Cero, nuestro principal objetivo es combatir la impunidad, creemos que un paso fundamental para hacerlo es fomentar la denuncia y disminuir la cifra negra, que pues, son los delitos que se cometen y no se denuncian y por lo tanto no se investigan, ¿no? Este carnet de denuncia no es nuevo, digamos que es una actualización, viene desde noviembre de 2020, que creamos en conjunto con la Organización de la Sociedad Togil el carnet de denuncia para casos de violencia de género para la Procuraduría General del Estado de Hidalgo. Eso quiere decir que estaba acoplado a las leyes del Estado de Hidalgo, y de ahí posteriormente surgió la idea de hacer el carnet nacional de denuncia como una herramienta para orientar a las mujeres en los casos que sí se decidan denunciar y para acompañarlas en el proceso de denuncia. Entonces, lo que hemos visto es que pues del 2020 ahora ya ha pasado un tiempo, y entonces por eso se decidió reestructurar y rediseñar el carnet para que justamente lo que decía, que las mujeres estén acompañadas en este proceso de denuncia.
y para que se tengan también, digamos que un diseño más accesible y más fácil para las mujeres que quieran denunciar. ¿Qué es lo que se puede encontrar en este carnet? Me falta decirles que es un carnet, digamos, digital que pueden descargar en las páginas de denuncia.org o de impunidad0.org. Y ahí se puede descargar, imprimir y entonces ya lo pueden llevar ustedes para en el momento en que presenten la denuncia. Entonces, en el carnet que tienes espacio para poner tus datos, desde el número de carpeta de investigación, el nombre del agente del Ministerio Público, si tienes medidas de protección o no, en qué unidad presentaste la denuncia, etcétera, para que tengas, digamos, una claridad de todos los datos de la denuncia. También se tiene un cuestionario para identificar el delito del que estás siendo víctima y datos que debes presentar, debes tomar en cuenta para presentar tu denuncia. Entonces aquí tienes datos de si la persona que te agrede te amenaza, te hostiga, realiza sobre ti alguna actividad sexual sin tu voluntad, en fin, y ahí uno va marcando a ver cuáles conductas se están presentando en la comisión del delito, ¿no? También tiene una sección que explica la manera de reunir y presentar pruebas. En estos casos es bien importante porque de pronto no sabemos muy bien qué pruebas se pueden aportar o cuáles valen o cuáles no. Entonces aquí hay digamos, esta sección de cómo las puedes conseguir, inclusive a testigos, etcétera, y cómo las debes de presentar ante el Ministerio Público. Después hay una explicación breve del proceso de denuncia, qué tienes que hacer, a dónde tienes que acudir, qué debes esperar. En la misma página de denuncia.org también tenemos un mapa con todos los ministerios públicos del país y entonces ahí puedes saber exactamente a dónde tienes que acudir y digamos cuáles son los pasos, ¿no? de todas las etapas del proceso que ahora vendrá. También viene un listado de los delitos relacionados con temas de género para que se puedan identificar un poco lo que ya había visto antes, pero digamos que ya tienen los nombres correctos: violencia digital, violencia sexual, violencia familiar, para que un poco la persona que denuncie sepa por dónde tiene que empezar la denuncia. Otra sección en donde se explica los derechos que tiene la víctima en el momento de denunciar, a ser tratado con respeto, a que se te dé orientación jurídica, a que tengas acompañamiento al realizar tu denuncia. También tienes derecho a refugio, eso yo creo que nos lo va a explicar muy bien la maestra Cabrera. Luego hay un capítulo completo sobre órdenes de protección, que son cómo solicitarlas y cuánto tiempo duran. Digamos que este es bien importante porque es el que puede prevenir que el delito de violencia escale a alguna otra cosa. En esas órdenes de protección puede haber prohibición de que el agresor se acerque a tu domicilio o incluso que lo saquen de tu domicilio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es un capítulo completo. Que era lo que les decía, también tiene una explicación mediante un diagrama para que se pueda entender de las etapas del procedimiento penal y cómo puede participar la víctima en cada una de ellas. O sea, de pronto esa aportación de pruebas que ya les había comentado, en qué momento se da la vinculación a proceso, en qué momento se puede dar una prisión preventiva, ¿no? Etcétera, ¿no? Al final también tenemos un glosario de terminología jurídica para que también la víctima pueda saber y no de pronto un poco el lenguaje no sea una barrera para alcanzar la denuncia o para ir al procedimiento, para que pueda ir entendiendo algunos términos estos que son muy de abogados. Y entonces ahí por medio del glosario puede consultar los términos de los que tenga dudas. Y finalmente hay un directorio nacional de instituciones dedicadas a atender la violencia de género, para que en caso de que pues, tengan algún problema puedan acudir a estas instituciones dependiendo del lugar en donde estén de la República. Y finalmente, pues esto es como nuestro objetivo principal, ¿no? Acercar la justicia a las personas. Y por eso tratamos de hacerlo como sencillo, manejable, justo eso se puede imprimir y doblar en dos, en una hoja carta, entonces lo puedes traer durante todo el proceso de denuncia.
y que sirvan como herramienta para alcanzar la justicia, ¿no? Estos carnets y guías que publicamos continuamente. Como les decía, está disponible en impunidad0.org y en denuncia.org. Y ya les agradezco mucho entonces la atención y le doy la palabra ahora a Alejandra Padilla para que nos haga un comentario. Mil gracias por acompañarnos, Alejandra. Muchas gracias por el espacio, estamos muy contentos de estar aquí comentando. Yo quiero empezar por decir que, bueno, felicitarlas por el esfuerzo que implica justo como la renovación de esta cartilla, de este carnet. Nos parece, nosotras justo desde Tu Historia Importa siempre argumentamos que tener información es fundamental para facilitar la toma de decisiones, ¿no? Vivimos en un país en donde, como ya mostrabas, los datos están ahí, la violencia, las diferentes formas de violencia están ahí presentes y afectan a diferentes personas. Y normalmente la respuesta de la sociedad es decir, denuncia, pero nadie te dice qué es denunciar, nadie te dice qué hay detrás de esa caja negra de la denuncia, ¿no? O sea, pareciera que denunciar es pues llegar a un ministerio público y ya nadie te dice qué pasa después, cuánto te vas a tardar, qué implica, cuántas horas. Es decir, hay un millón de preguntas que pasan por la cabeza de una persona que está procesando si denunciar y todo esto, y que no fácilmente se resuelve porque el sistema de justicia en nuestro país primero pareciera una caja negra que nadie conoce bien a menos que seas abogada penalista, pero además tiene un lenguaje súper complejo que dificulta y que es poco accesible para la ciudadanía. Entonces, básicamente te enfrentas como ciudadana a un lenguaje inentendible, encriptado para el mundo abogadil y los ministerios públicos, ¿no? Y entonces creo que justo estos esfuerzos de acercar la información, de ciudadanizar la información, de decirle a las personas qué esperar del proceso, cómo es, cuánto te vas a tardar, que también hay impunidad, ¿no? Y manejar una visión bastante honesta de lo que implica el sistema de justicia en nuestro país, es un esfuerzo enorme porque no se ha hecho, bueno, son esfuerzos recientes que están haciendo precisamente las organizaciones de la sociedad civil para acercar las instituciones a las personas. Entonces creo que por eso, bueno, yo las quiero felicitar en ese sentido. Insisto, me parece que la información no nada más facilita el entendimiento del sistema de justicia, sino que facilita la toma de decisiones. Muchas veces ni siquiera sabemos qué violencia vivimos, ¿no? Y tener esta información a la mano, este glosario, entender las violencias que podemos denunciar, entender cómo nos podemos acercar a las instituciones, es el primer paso para que sepamos por dónde encaminarnos en la búsqueda de justicia estatal, ¿no? Que habría que cuestionar además ahí cómo funciona la justicia estatal, pero entender, ¿no?, qué nos puede ofrecer este sistema. Entonces yo quiero felicitarlas, hacer mucho énfasis justo en la importancia de contar con esta información para facilitar la toma de decisiones y nada, esperar justo, sé que el reto de este tipo de proyectos, y es el mismo reto al que nos enfrentamos desde Tu Historia Importa, es que estamos sentadas sobre muchísima información y el reto es difundirlo y hacer que llegue a más personas y hacer que realmente las personas que requieran esa información la tengan a su alcance, o que si conoces a alguien que requiere esa información le puedas decir, oye, mira, creo que eso te puede servir, ¿no? Entonces, nada, espero que justo las personas que nos están viendo el día de hoy recuerden este carnet, que recordemos que está presente, que recordemos que lo podemos justo recomendar, ¿no? Y darle difusión entre nuestros círculos cercanos o cuando algo suceda para que llegue a más personas y para que más personas puedan hacer uso de esta herramienta. Entonces, nada, les agradezco mucho el espacio y me gustaría justo escuchar a las demás personas para ver qué quieren comentar de este carnet. Muchas gracias por la invitación a Impunidad Cero y especialmente a Catalina. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Si quieres, ahorita escuchamos a Víctor Pérez Cobos, a ver qué nos tienes. Listo. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación primero a Catalina, a Carla. Pues yo quiero empezar, digamos, celebrando, así como lo hacía Alejandra, quiero empezar celebrando esta herramienta, que me parece que es el resultado de un gran trabajo del equipo de Impunidad Cero. Sobre todo, digamos, recuperar esta idea que ya nos adelantaba Alejandra de, digamos, acercar, más que el derecho, los derechos a las personas, ¿no? Y particularmente a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Digamos que justo me parece que esta herramienta es lo que empuja. En ese sentido, digamos que creo que tenemos ya muchos años con esta idea de facilitar el acceso, ¿no? De hacer más cercano el derecho,
de hacer más entendible, pero me parece que pocos esfuerzos logran como esta herramienta, digamos, hacerlo digerible, digamos. Entonces yo quiero arrancar por celebrar esta herramienta. Digo herramienta porque también me parece que es muy práctica, ¿no? Sobre todo quisiera resaltar por ahí, digamos, entre otras cosas, hay mucho que resaltar, pero entre otras cosas, algo de lo que presentaba por acá Catalina, que tiene mucho que ver con estas fichas, ¿no? Estas fichas para ingresar los datos del caso, los datos de la carpeta de investigación, incluso, digamos, estos como cuadritos para ir poniendo, ¿cuándo es mi próxima cita? ¿Qué tengo que tener en cuenta para mi próxima cita? Digamos que me parece que es una herramienta muy útil, muy práctica. Digamos, los checklists también, digamos, que quisiera como resaltarlos, que me parecen muy útiles, porque hay veces que las personas no tenemos las palabras, aunque tenemos la idea, ¿no? Muchas veces, yo que trabajo mucho con hombres y en temas de masculinidad, muchas veces les pregunto qué es eso de la masculinidad, y hay veces que con palabras se les dificulta, ¿no? No, pues la forma de caminar, pero ¿cómo camina una persona masculina? No, pues no sé, pero pues sí, ¿no? Es decir, me hacen como un poco el encuadre. Entonces, digamos que hay veces que necesitamos que nos ayuden con la palabra que estamos buscando. Entonces, digamos que estas listas que podemos ir palomeando o tachando me parecen también sumamente útiles. Digamos que como en segundo lugar yo quisiera, pues ahora sí que por los temas que yo trabajo, cuando Catalina me invitó a participar en este espacio, yo pensaba, bueno, y cómo la masculinidad o los estudios de masculinidad o los trabajos en torno a las masculinidades podría agregar algún tipo de valor a la lectura de esta herramienta, ¿no? Y la primera pregunta que vino a mi mente fue, pues, ¿dónde y en calidad de qué entramos los hombres aquí? Entonces, digamos que hay una lista larga, pero quisiera como por lo menos resaltar algunos espacios y algunas, digamos, en calidad de qué aparecemos en las violencias, particularmente las violencias basadas en género, y pues usualmente la primera respuesta es como agresores, ¿no? Y digamos que ahí tenemos datos de INEGI, tenemos particularmente la INVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización, me parece que es clara en cuanto a, por ejemplo, en 2021, de los 15.6 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, en el 84.3 de los casos se reportó que solo hombres fueron responsables, mientras que solamente hay un 5.1% donde se reportan solo mujeres como responsables. Entonces, miren, digamos, la diferencia brutal que existe entre hombres y mujeres como responsables de delitos en general. Pero al final de cuentas, cuando hablamos de violencias y cuando hablamos de criminalidad, pues no podemos evitar reconocer que los hombres aparecemos muchísimo como agresores. Pero creo que también es valioso identificar aquellos casos en donde los hombres aparecemos también como víctimas, ya sean directas o indirectas. Y particularmente cuando aparecemos como víctimas indirectas, sobre todo, digamos, cuando hablamos de grupos específicos como las infancias, como personas con discapacidad, digamos que me parece que esta herramienta también es sumamente útil para acercar, insisto, no solo el derecho, sino los derechos a las personas, sobre todo a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Otra de las cosas que me brincaba mucho cuando leí este carnet era en qué medida los hombres podemos pasar de agresores a defensores de las personas que sufren violencia. Y entonces, digamos que una de las calidades en las cuales aparecemos también los hombres, me parece en la lectura de este carnet, es como acompañantes, pero también como testigos. Es decir, nosotros también podemos aportar pruebas, y eso me parece que sería una de las formas. En los últimos años se ha hablado mucho de romper el pacto patriarcal, ¿no? Hace por ahí un año y medio, hubo una campaña incluso dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente, rompa el pacto, ¿no? Y entonces nos preguntábamos, ¿qué es eso de romper el pacto? Pues en principio tendríamos que empezar por proteger, por defender en vez de por agredir, ¿no? Y por otro lado, me parece que los hombres también podemos cumplir un papel fundamental para pasar de agresores a defensores, sobre todo en las personas operadoras del sistema de justicia penal. Digamos que aquí me parece que también hay un espacio muy importante para que los hombres podamos ocupar
en esa transición, digamos, que yo por lo menos promovería, ¿no? Entonces aquí, digamos, hay hombres en las fiscalías, no solamente quien recibe las denuncias, sino quien investiga, peritos, etcétera, pero también en órganos jurisdiccionales, en defensorías públicas, en unidades de medios cautelares, incluso en centros de justicia para la mujer, puede haber hombres trabajando ahí y que probablemente, digamos, tengamos que tomar medidas para hacerlo mejor, para proteger o para defender mejor. Y digamos que quisiera como ir cerrando por ahí esta idea con, digamos que hay como un movimiento, no diría movimiento, pero sí tal vez un patrón, para hablar, sobre todo en México se ha hablado mucho del cambio en los hombres. Y aquí quisiera rescatar, así como lo hacía Catalina al principio de su presentación, la ENVIRE de 2021. Hay un dato que me llamó particularmente la atención, entre muchos. El 27.7% de las mujeres que indicaron haber sido víctimas de violencia física y o sexual por su pareja actual o última no solicitaron apoyo o denunciaron porque se trató de algo sin importancia que no las afectó. Digamos que este es el porcentaje más alto, 27.7%. Pero con el 13.5%, las mujeres indicaron que no solicitaron apoyo o denunciaron porque su esposo o pareja dijo que iba a cambiar. Y luego el 8.7% indicó porque él no va a cambiar. Y entonces, como tenemos, digamos, respuestas que parecen contradictorias, pero que al final de cuentas, en la mente de las personas y en la mente de las mujeres que respondieron a la encuesta, digamos que hay esta expectativa de que cambie o de que no va a cambiar. Pero el punto es que el cambio en los hombres, digamos que es una figura relevante que aparece cuando hablamos de violencia basada en género, y aunque hay pesimismo, pues seguimos esperando que los hombres cambien, ¿no? Y entonces, digamos, ahí quisiera ahora sí que cerrar con esta idea. Por ahí escuchaba algún profesor alguna vez, hace algunos años, que un hombre que es humillado no se lo lleva para su casa. ¿Qué quiere decir esto? Podemos perder en el juego del dominio y del poder en el ámbito público, pero no en la casa. Es decir, tenemos esta idea de que en casa, de que en lo íntimo nos desquitamos, ¿no? Y entonces, digamos que aquí justo en este cruce, digamos, de puedo ser humillado fuera, pero no en casa, me parece que es donde más existe los retos, digamos, donde tenemos más fuertes los retos para que los hombres cambiemos. En lo más íntimo tenemos la mayor deuda para la construcción de paz y para la reducción de las violencias, y pues digamos un poco para dejar como provocación probablemente en este espacio, y un poco para llevarnos también a pensar y a debatir. Creemos, digamos que por lo menos en el mainstream, en lo que está un poco más de moda actualmente, por lo menos en México, cuando hablamos de masculinidades y de cambios en los hombres, se habla mucho de nuevas masculinidades positivas, de masculinidades alternativas, masculinidades sanas, nutricias. Nos le hemos puesto un mundo de apellidos. Pero acá quisiera rescatar lo que propone Melissa Fernández Chagoya, aquí en México. Un poco la pregunta tendría que ser, ¿será que realmente a partir de la defensa o el mantenimiento de la masculinidad o nuestra masculinidad, realmente estaríamos caminando hacia un cambio o estaríamos caminando más bien hacia un disfraz, ¿no? ¿Qué tanto realmente el cambio en los hombres se puede dar desde nuevas formas de ejercer la masculinidad, cuando al parecer la masculinidad por naturaleza implica excluir y por otro lado empoderarnos? Yo con eso por ahí dejaría el micrófono y pues escucharía con atención por ahí lo que tenga que decir. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias, Víctor. Qué fuerte lo que dices de que no puede ser la humillación del hombre en su casa, y un poco, digo, ya yéndome más para allá, pero entonces, ¿cómo vivir en igualdad implica una humillación, ¿no? A la masculinidad. O sea, me parece muy fuerte. Y justamente acerca de lo que hablabas de un poco también orientar a los operadores de justicia y bueno, también lo hemos hecho con estudiantes. La maestra Cabrera nos ha hecho el favor de impartir talleres
justamente a operadores, a fiscales, a ministerios públicos para un poco explicar como la situación en los centros de justicia, y es toda una autoridad y una experta, y entonces le dejo la palabra, no sin antes agradecerle su participación, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues su micrófono está apagado. ya, parece que ya ahí, ¿verdad? Pues muy buenas tardes a todas y todos, y antes que nada, pues agradecer la invitación que realiza Impunidad Cero, agradecerle desde luego, en este caso, el hecho que podamos estar aquí, a Catalina Cune y también a Carla. Muchas gracias. Y comentar que efectivamente yo veo en este carnet de denuncia que primero un ejercicio muy importante de recopilación de información, porque no es fácil digerir para la ciudadanía lo que hace rato comentaba Alejandra Padilla como una caja negra, ¿no? Esto que no, la ciudadanía no sabe cómo manejar, puede llegar o acudir ante una instancia, ¿no? O un servidor público, pero cómo yo como ciudadana, como persona, enfrento el sistema. Entonces, este es un ejercicio muy bueno, con un lenguaje ciudadano, de recopilación de la información de qué hacer para que yo pueda denunciar la violencia de género en contra de las mujeres, ante quién puedo acudir, cómo es el procedimiento, qué es una denuncia, cómo puede proceder en algunos estados, si es por querella, si se persigue oficiosamente la violencia de género. Y pues todas estas son herramientas que este carnet de denuncia se convierte en esta herramienta que también sirve como, en este caso, como una herramienta que va a permitir ciudadanizar, pero también alfabetizar, ¿no? En las personas, en nuestros derechos, ¿no? Básicamente los derechos de las mujeres, inclusive de las niñas cuando viven violencia de género. Y de esta manera yo puedo ir acompañada de este carnet en esa ruta que va manejando el carnet desde el inicio de recopilar qué es la violencia, cómo la entiendo, cuántos tipos de violencia hay, la modalidad de la violencia, y que yo pueda reconocer y decir, bueno, esto que me está pasando en el ámbito del hogar o en el espacio público es violencia y por lo tanto puede ser denunciado, ¿no? ¿Ante quién debo de acudir? ¿En qué condiciones? Hace rato se hablaba de la violencia sexual y efectivamente trae estas acotaciones de cómo debo inclusive acudir una mujer, ¿no? ¿Cómo debe de acudir? No, pues no te cambies la ropa, lleva la ropa tal y como estés. ¿Por qué? Porque eso le va a servir al Ministerio Público como un dato de prueba, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la investigación o introducirlo en la investigación. Entonces, estas partes son las que permiten darle vigencia a lo que está contenido en el artículo 20 constitucional, apartado C, ¿no? Porque nosotros recordemos cuál es el contenido de ese primer derecho de las víctimas, ¿no? Recibir asesoría jurídica, pero ese ser informado de los derechos que en su favor establece no solamente la Constitución, sino también otras leyes. Pero, ¿cómo? ¿Cómo conozco? ¿Cómo me informo de estos derechos? Pues precisamente este carnet es lo que permite que yo conozca cuáles son mis derechos cuando he sido víctima de cualquier tipo o modalidad de la violencia, ante quién debo de acudir, en qué condiciones debo de acudir, quiénes son los actores que me van a facilitar, que debemos de ser todas las o los servidores públicos, que debemos de facilitar precisamente el ejercicio de estos derechos de las mujeres. Y pensaba yo otra cuestión muy importante, este carnet le da vigencia también al contenido de la Convención de Belém do Pará, que nosotros sabemos que de los artículos 3 al 6 trae un número de derechos establecidos, y entre estos derechos dice que también son derechos de las mujeres, los derechos políticos, económicos y sociales, y entre ellos está un primordial derecho, el derecho a acceder como mi derecho a la información. Y precisamente esto es lo que hace este carnet, pone a la mano, ¿verdad?, de las mujeres y niñas en situación de violencia de género, qué es lo que debo de hacer y a dónde debo de acudir para que se materialice mi derecho, porque la institución ya está, la normatividad ya está, y ahora, ¿cómo se materializa? ¿Cómo llevo yo en este camino
ese derecho que yo tengo a que la autoridad lo salvaguarde y a que yo tenga las garantías en este camino, en este proceso de denuncia, de querella, ¿no? Por la violencia de género, a que yo acceda a toda esta normativa que ya está especificada en favor de las mujeres en situación de violencia de género. Y entonces, de una manera muy sencilla, vienen este tipo de cuestionarios en los cuales yo misma voy haciendo un checklist, ¿no? En este carnet, es decir, bueno, ¿qué debo de tener ya que estoy ante el Ministerio Público? Debo de tener, se me asignó un asesor jurídico y ahí viene esta parte donde se establece este derecho, ¿no? Que tienen las víctimas para acceder a la asesoría jurídica como una primer línea de defensa de los derechos humanos de las mujeres cuando han sido vulnerados. Este asesor me lo están otorgando, ¿no? De manera gratuita, si es proporcionado por el Estado, o llevo yo un defensor particular. De igual manera, ¿qué se va a llevar en esta primera etapa de la investigación no formalizada, en donde el Ministerio Público está, ¿no? Con esta obligación de acreditar, en este caso, el hecho señalado en la ley como delito y quién participó en su autoría o bien participación. Y entonces se van estableciendo qué ocurre en cada una de estas etapas y qué puedo hacer yo también como víctima, cómo debo de aportar, qué puedo hacer para llevar al Ministerio Público, de qué lo voy a acusar o de qué lo van a acusar. Conozco cuál es el delito que el Ministerio Público está, por llamarlo de esta manera, encuadrando en virtud de mi narrativa. ¿Tengo derecho a ser protegida? ¿De qué manera voy a ser protegida? ¿Va a ser con órdenes de protección de la ley de acceso? ¿Va a ser con medidas de protección que también se van a poder determinar en mi favor? ¿Se pueden combinar ambas medidas, órdenes de protección con medidas de protección? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién las va a determinar? Entonces, de esta manera, las mujeres pueden conocer no solamente lo que va a ocurrir en esta etapa inicial, sino en una etapa intermedia. Hay salidas alternas. Mi asunto va a llegar hasta una etapa de juicio. ¿Y qué va a pasar? Entonces, creo yo que esto muy bien sirve como un instrumento, como ya lo dije, como una herramienta que no solamente va a materializar los derechos, sino también de una manera amplia va a ayudar o a coadyuvar precisamente en que se materialice el derecho de las mujeres, ¿no? Dentro del proceso a ser informadas y desde luego de la otra parte pues tenemos, ¿no? Como autoridades la obligación, ¿no? De dar la garantía a los mismos. Entonces creo que esta herramienta que también contiene, ¿verdad? Una serie, un glosario en el cual la mujer puede saber desde qué es una carpeta, cómo puedo yo acudir en este caso, si va a haber un criterio de oportunidad, qué es el dato de prueba, porque muchas veces las mujeres llegan ante la autoridad, se utiliza un lenguaje no ciudadano, un lenguaje que las mujeres luego no entienden, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir el Ministerio Público? Y que es función, ¿no? De la asesoría jurídica y también del propio Ministerio Público, todos los que coadyuvamos como operadores del sistema de justicia penal, de aportar el contenido a estos conceptos, pero por alguna situación, si yo llevo conmigo mi carnet de denuncia que está promoviendo y facilitando a la ciudadanía Impunidad Cero, pues yo puedo acceder a todos estos conceptos y desde luego, obviamente, eso también va a impactar en que yo también tenga como ciudadano, como mujer, como persona que ha sido víctima o agraviada por el delito, que pueda yo tener esta alfabetización rápida de los derechos dentro del proceso penal. Entonces, eso sería lo que yo podría comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a los tres.